Bienvenidos, mis queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde tu entorno. Así que, ten a mano tus útiles escolares y presta mucha atención a todo el contenido que tenemos el día de hoy, preparado especialmente para ti. Pero antes, te invito a observar el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Recuerda que tomando estas medidas de manera correcta, puedes colaborar a preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy contenta de estar en clases de Ciencias de la Naturaleza y lista para empezar. Bueno, pues ¿qué te parece si iniciamos con el resumen de la clase anterior? Por supuesto. En la clase anterior aprendimos que la carga eléctrica es la propiedad de las partículas subatómicas que permite la atracción o repulsión de dichas partículas por medio del campo electromagnético. Además, aprendimos que la atracción y la repulsión de las cargas eléctricas se explica mediante la ley de Coulomb, que establece que las fuerzas de atracción o de repulsión entre las partículas cargadas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Muy bien. Estamos listos entonces para conocer la palabra clave del día de hoy. Y esta es corriente. Corriente. El término corriente proviene del latín currere, que quiere decir correr. Es un adjetivo que sirve para calificar todo aquello que a través de un cauce o canal tiende a moverse con su propia fuerza. En física, cuando hablamos de corriente, debemos referirnos necesariamente a la corriente eléctrica, que es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. Es decir, que la corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran a distinto potencial eléctrico. Así es. Como aprendimos en la clase anterior, la electricidad es fundamental para nuestras vidas y para todos los procesos que ocurren en nuestro alrededor. Si podemos ver, los aparatos y dispositivos electrónicos que utilizamos están conectados a través de una red eléctrica, las cuales utilizan cables que transportan la corriente eléctrica desde las centrales de electricidad o centrales hidroeléctricas hasta nuestras casas o los lugares donde nos desenvolvemos.
Dentro de estos cables fluye la corriente eléctrica a través de circuitos eléctricos que transforman esta electricidad a los aparatos que, a su vez, la transforman en otras formas de energía que son más útiles para nosotros los humanos, como la energía luminosa, la energía sonora, la energía mecánica, etc. Interesante, maestra. ¿Y qué nuevo conocimiento tendremos en el día de hoy? En el día de hoy vamos a conocer y comprender el concepto de corriente eléctrica. Además, vamos a identificar los componentes y los tipos de circuitos eléctricos. También clasificaremos materiales de nuestro entorno en aislantes y conductores de electricidad. Y lo más importante, vamos a aplicar los conocimientos adquiridos a nuestra vida cotidiana. Sabemos que el descubrimiento de la forma de generar electricidad o energía eléctrica de una manera masiva trajo como consecuencia un sinnúmero de instrumentos y maquinarias que funcionan mediante la electricidad. La principal importancia que ha aportado la energía eléctrica a la humanidad es el alumbrado. Y luego, entonces, todos los procesos industriales, como los motores eléctricos y la metalurgia, y en el caso de la comunicación, el teléfono y la radio. Como dijimos al principio, la corriente eléctrica consiste en un conjunto de cargas eléctricas que se mueven de forma ordenada, desde los lugares donde hay energía negativa hasta donde hay carga positiva. La intensidad de la corriente eléctrica, entonces, es la carga que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo. Y tenemos que esta intensidad de corriente eléctrica se puede calcular a través de la siguiente fórmula. La intensidad será igual a la carga eléctrica entre el tiempo. Y en el sistema internacional, esta intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios, a través de un aparato que se llama amperímetro. Este amperio es igual a un columbio entre un segundo, es decir, la carga eléctrica entre la unidad de tiempo. Vamos entonces a realizar el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un cargador de celular si recibe una carga de 4.800 columbios durante un periodo de 2 horas? Vamos a sacar los datos. Tenemos la intensidad de corriente eléctrica, la carga y el tiempo. Como no conocemos la intensidad de la corriente eléctrica, le colocamos un signo de interrogación. La carga eléctrica tiene un valor de 4.800 columbios y el tiempo equivale a 2 minutos. Como lo necesitamos en segundos, entonces lo convertimos. 2 minutos es igual a 120 segundos, ya que cada minuto está compuesto de 60 segundos. Vamos entonces a sustituir cada variable por su valor y a realizar la operación matemática. Esta es la fórmula. Tenemos que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo. La carga eléctrica en nuestro ejercicio equivale a 4.800 columbios. Y el tiempo, 2 minutos, que serían 120 segundos. Neurona, si yo divido 4.800 entre 120, ¿cuál es el resultado? 40. Así es. Tenemos entonces que la intensidad de corriente eléctrica de este cargador del celular equivale a 40
amperios, porque dijimos que un amperio es igual a un columbio entre segundo. Entonces, columbio entre segundo me da amperio. Y así de fácil hemos calculado la intensidad eléctrica de este cargador de celular, simplemente dividiendo la carga que recibe el cargador entre el tiempo el cual estuvo conectado. Vamos a ver entonces qué son los circuitos eléctricos. Neurona, ¿podrías darnos una definición de circuito eléctrico, por favor? Claro que sí, maestra Sara. En mi base de datos tengo la siguiente información. Un circuito eléctrico es sencillamente una red eléctrica que se define como la conexión de dos o más componentes eléctricos o electrónicos que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otra forma de manifestación de energía como la térmica, la luminosa, la mecánica, entre otras. Así es. Cuando las cargas eléctricas completan un recorrido que les permite llegar o volver a su punto de partida, entonces estamos frente a un circuito eléctrico, el cual contiene elementos. Los elementos de un circuito eléctrico son los siguientes. Elementos del circuito eléctrico. Son un generador. El generador consiste en la fuente desde donde se produce la energía eléctrica. Luego tenemos entonces los conductores o conductor, que estos son los cables o hilos por donde circulan los electrones, impulsados por el mismo generador. Aparte de esto, tenemos también el interruptor. El interruptor es aquel elemento que permite abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica. Y por último, el receptor, que es aquel dispositivo, foco o cualquier aparato o motor que necesita de la corriente eléctrica para su funcionamiento. Entonces, los circuitos eléctricos se pueden clasificar, dependiendo de la disposición de estos elementos, en circuitos en serie, circuitos en paralelo o circuitos mixtos. Los circuitos en serie son aquellos donde la electricidad tiene una sola vía, es decir, esta transcurre desde el generador hasta el receptor utilizando una única vía. Los receptores se colocan uno a continuación del otro, por lo cual si uno de estos receptores falla, se daña o se desatornilla, la corriente eléctrica se interrumpe de modo que los demás receptores no podrán recibir corriente eléctrica y por lo cual dejarán también de funcionar aunque estén en óptimas condiciones. Un ejemplo de circuito eléctrico en serie son las luces navideñas. Si te fijas, si desconectas una de las luces, la extensión navideña en gran parte se ve afectada porque es un circuito en serie. Ahora bien, los circuitos en paralelo, en este la electricidad tiene más de una vía por donde circular o desplazarse. Por esto podemos ver que sus dos o más receptores que contenga están alineados, pero cada uno tiene una conexión alterna, por lo cual si uno de estos receptores se daña, si lo quitamos, si lo desatornillamos o si sufre algún daño, no afectará a los demás receptores debido a que tiene vías diferentes. Un ejemplo de esto son las luces de nuestras casas, las luces del automóvil, que si nos fijamos, cada una tiene un interruptor distinto y, por ejemplo, si se daña la luz de la cocina, no afecta a la luz de otra parte de la casa. Y los circuitos mixtos son aquellos donde se combinan
conexiones en serie y en paralelo. Maestra, identifico que tenemos una pregunta de un estudiante. Adelante. Yomar Neró, desde La Barquita, nos pregunta: ¿por qué cuando ando descalzo me da corriente y cuando tengo zapatos no? Excelente pregunta, muy interesante. Muchísimas gracias, Yomar, por tu pregunta. Y sé que ustedes en sus casas quizás se hacen la misma pregunta. O quizás también tienen la interrogante de por qué los electricistas utilizan guantes de goma o de plástico para realizar sus conexiones eléctricas y las herramientas que se utilizan para estos fines son de plástico o de goma en la parte donde las sostenemos. O tal vez te hayas fijado en uno de los alambres o cables de corriente eléctrica, los cuales por dentro tienen unos hilos de cobre de un metal, pero por fuera están recubiertos de plástico. También cuando alguien realiza una conexión eléctrica, le coloca plástico o tape, cinta adhesiva, donde se realizaron dichas conexiones. Esto sucede porque el cobre o metal que tienen los cables en su interior es para hacer fluir la corriente eléctrica. Ahora bien, el plástico que está en su exterior es para que la corriente no exceda al lugar donde ellos la tienen ya marcada. Lo mismo ocurre con nuestros zapatos. Estos aíslan o evitan que la corriente eléctrica pase hasta nuestro cuerpo. Vamos a ver entonces que los materiales se pueden clasificar, dependiendo de su naturaleza, en conductores o aislantes. Esto es según si conducen o no con facilidad la corriente eléctrica. Los materiales conductores de corriente eléctrica son aquellos que con facilidad pueden conducir, como su nombre lo dice, o permiten el movimiento de las cargas eléctricas. Por ejemplo, los metales, el grafito y el agua, especialmente el agua salada, ya que ésta aumenta la función de corriente eléctrica. Y los materiales aislantes son aquellos que no permiten el movimiento de la carga eléctrica con facilidad. Ejemplos de estos son los plásticos, el vidrio, la goma, la madera, el caucho, etc. Vamos a comprobarlo a través de un experimento. Con este experimento vamos a comprobar la naturaleza conductora o aislante de algunos materiales que encontramos en nuestro entorno. Para esto vamos a necesitar un circuito eléctrico que ya está prefabricado con un generador o batería, un receptor que en este caso es un foco o bombillo y los cables o conductos. Entonces vamos a iniciar con el papel. Veremos si el papel es capaz de conducir o de aislar la corriente eléctrica. Con la ayuda de estas pinzas que le hemos colocado, la ponemos a cada extremo y podemos ver que el foco o receptor no enciende. Veamos entonces qué pasaría si utilizamos un cuchillo metálico. Lo colocamos aquí y de este lado y podemos observar cómo el foco o receptor emite luz porque la corriente eléctrica se está conduciendo. Intentémoslo ahora con este clavo. ¿Qué crees que pasará? Vamos a ver. Aquí ha sucedido algo y es que el clavo está rodeado de óxido de hierro. Este óxido impide que el clavo pueda conducir la electricidad. Por esto no enciende con el clavo debido a que está muy oxidado. Veamos entonces
¿qué pasará con esta tijera? Colocamos de un lado y colocamos del otro lado. Ahí podemos ver cómo la corriente eléctrica se ha conducido y ha podido encender. Si lo hacemos con una cuchara plástica, el resultado es obvio, que como es un aislante, no ha podido encender. Veamos qué sucede con la madera. Con la madera tampoco enciende. Y vamos a ver si tengo aquí una moneda. Lo colocamos a ambos lados. Y sí, efectivamente ha transmitido la corriente, ha dejado pasar la corriente eléctrica. ¿Qué crees que sucederá con este lápiz que también es de madera? El lápiz lo hemos afilado de ambos lados. Colocamos una pinza en una de las puntas del lápiz y la otra pinza en la otra punta. Observa bien. Sí, definitivamente ha encendido debido a que las puntas de los lápices están hechas de grafito y este sí puede conducir la corriente eléctrica. A ver, por aquí tengo un plato. Si le colocamos las pinzas, como es de cristal, este no transmite la corriente eléctrica. Pero aquí tenemos una solución preparada con agua y sal. Y vamos a vertir en ella hasta que choque. Veamos entonces qué sucede con el agua de sal. Le ayudamos un poco y lo introducimos. Ahí está. Es una luz tenue, pero fíjate que ha logrado encender debido a que la sal aumenta la conductividad de la corriente eléctrica. Ahí puedes observarlo, que ha podido encender nuestro foco.